Muy buena noche para todos. Nosotros somos el grupo número 4. Daremos a conocer la sección 18, activos intangibles, y la sección 22, pasivos y patrimonio. Y estamos conformados por Alexander Rodas, Miriam Rodríguez, Mauricio Sierra y yo, Jimena Palacios. Activos intangibles distintos de la plusvalía. Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando uno es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o también cuando surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Esta sección tiene algunas excepciones, que son los activos financieros o los derechos mineros y reservas minerales, tales como el petróleo, el gas natural y recursos no renovables que sean similares. Principio general para el reconocimiento de activos intangibles. Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no un activo intangible. Por consiguiente, la entidad reconocerá un activo intangible como activo si es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad, si el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y si el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Adquisición como parte de una combinación de negocios. Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado en la fecha de adquisición. La medición inicial. Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. Adquisición separada. El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio de adquisición, incluyendo todos los aranceles de importación y también los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y también cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Otros activos intangibles generados internamente. Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, incluyendo también todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo cuando incurran en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento que establece esta norma. Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo. Estos desembolsos sobre un activo intangible sean reconocidos inicialmente como gastos y no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. La medición posterior al reconocimiento. Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. En relación a la vida útil, para efectos de esta norma, se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita, es decir, que tienen un límite de tiempo establecido, ya que no puede durar para siempre. Es importante hacer mención que la vida útil de un activo intangible que surja, ya sea por un derecho contractual o un derecho legal, no deberá exceder del tiempo establecido en este tipo de derechos. Sin embargo, la norma indica que sí podrá ser inferior, dependiendo del tiempo del cual la entidad espera utilizar o aprovechar el activo. Si dentro de los derechos indicados el activo se hizo con un plazo limitado, este sí podrá ser renovado, dando vida útil por el tiempo de la renovación. Un punto muy importante también
es que si al momento de establecer la vida útil del activo no puede efectuarse con fiabilidad, la gerencia deberá determinar la mejor estimación teniendo en cuenta que ésta no podrá exceder de 10 años. Periodo y método de amortización. La norma nos indica que para determinar el registro de la amortización, la entidad deberá distribuir el importe o monto de depreciables en forma sistemática, esto a lo largo de la vida útil del activo. Este registro lo hará reconociendo un gasto en el periodo o, a excepción que otra sección de esta norma requiera que este registro deba formar parte de un costo en la formación de algún otro activo, como por ejemplo un inventario, o que éste forme parte de la construcción de algún activo que sea de propiedad, planta y equipo de la entidad. Para el reconocimiento inicial de la amortización, este se dará cuando el activo intangible ya esté disponible para su utilización, es decir, que el activo ya esté en condiciones para la utilización prevista por la gerencia. En relación al valor residual de un activo, este deberá ser cero, a menos que exista un compromiso de venta con un tercero al final de la vida útil del activo, o se determine la existencia de un mercado para este activo y que éste exista al final de la vida útil de dicho activo. Por otro lado, la norma solicita la revisión del periodo y el método de amortización, utilizado para el activo, ya que por avances tecnológicos o cambio de precios en el mercado, el activo puede resultar afectado y puede que sea necesaria una modificación en el método de la amortización y la vida útil del activo. Dentro de los retiros del activo intangible, esta norma nos indica que podrá ser por la disposición o la venta del activo o al momento en que el activo ya no esté generando los beneficios económicos por los cuales fue obtenido por la entidad. Ahora bien, dentro de la información a revelar, la norma nos da el listado de los puntos más relevantes, tales como la vida útil, el importe en libros, una conciliación del importe entre el inicio y el final del periodo, también si existieran subvenciones del gobierno y si hubieran restricciones o minoraciones sobre el activo, y los registros dentro del estado de resultados y si existiesen otros resultados integrales sobre el activo. Patrimonios y pasivos. El alcance de la NIF establece que los principios para clasificar instrumentos financieros como pasivos o como patrimonios. Vamos a llegar a la definición de cada uno. Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos los pasivos, mientras que el pasivo es una obligación presente de la entidad al momento de que tenemos una obligación. Vamos a también trabajar el tema de que hay aplicaciones para esos instrumentos financieros, excepto las participaciones subsidiarias asociadas y negocios conjuntos, derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios y contratos como contraprestaciones contingentes a una combinación de negocio. Clasificación de un instrumento como pasivo o como patrimonio. Dentro de eso hay instrumentos que cumplen la definición de pasivo, pero que se clasifican como patrimonio en el interés residual de los activos. Vamos a ver ejemplos que son dos: un instrumento con opción de venta en un instrumento financiero que proporciona al tenedor el derecho de volver a vender el instrumento, que otorga al tenedor el derecho de participación. Un instrumento se encuentra en la clase de instrumentos que está subordinada a todas las demás, y también a los instrumentos o componentes de instrumentos que están subordinados a todas las demás clases. Vemos también que hay clasificación de pasivos en lugar de patrimonio. Estos, pues, al mismo caso, son que se clasifican de forma contraria. Son instrumentos que se clasifican como un pasivo en la distribución de activos netos. También pueden ser instrumentos que se clasificará como un pasivo si se obliga a la entidad a realizar pagos, o una acción preferente que se estipula o rescate obligatoria por el emisor de un importe fijo. Emisión inicial de acciones. Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio como patrimonio cuando emita uno de estos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estos. Vamos a manejar 3 incisos para una definición más exacta. El primero,
si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. También, si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes que se emita el instrumento de patrimonio en sí, la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio a la medida que la contraprestación recibida. Y también en la medida en la que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos y la entidad no haya todavía recibido el efectivo de otros recursos, o la entidad no reconocerá un instrumento en el patrimonio. Una entidad aplicará los principios anteriores en la emisión inicial de acciones. Para la emisión de patrimonio por medio de venta de opciones, derechos y certificados de opciones para compra de acciones, warrants e instrumentos de patrimonio similares. La capitalización de ganancias o una emisión gratuita, conocida algunas veces como dividendos en forma de acciones, consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Para la emisión de una deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos similares que contengan un componente pasivo y un componente de patrimonio, una entidad distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. Para así realizar la distribución, la entidad primero determinará el importe del componente del pasivo como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga un componente de conversión o un componente de patrimonio asociado similar. Con respecto a la cancelación de un pasivo financiero con un instrumento de patrimonio, nos indica que una entidad puede renegociar las condiciones de un pasivo financiero total o parcialmente mediante la emisión de un instrumento de patrimonio para el acreedor. Las acciones propias en carteras son instrumentos del patrimonio de una entidad que han sido emitidas y posteriormente adquiridas por esta. Para la distribución a los propietarios, nos indica que una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios tenedores de sus instrumentos de patrimonio. Para las participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada, nos indica que en los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Para la información a revelar, esto nos da que si el valor razonable de los activos a distribuir no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad deberá revelar ese hecho y las razones por las cuales una medición del valor razonable fiable involucra un esfuerzo o un costo desproporcionado. Sección 18 nos habla sobre los activos intangibles que corresponde en el alcance a la contabilización de todos los activos intangibles distintos a la plusvalía y aquellos mantenidos para la venta. El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos contables y de información sobre aquellos activos intangibles que no están tratados en ningún otro NIF para las pymes. La vida útil de un activo intangible puede ser finita o puede surgir de derechos contractuales o legales. La vida útil puede ser menor pero no mayor a la establecida en estos derechos. Para la amortización de un activo intangible es el importe de la vida útil y la cual se distribuirá de forma sistemática a lo largo de la misma. Se reconocerá como un gasto o costo si la norma lo requiere como parte de un activo. El reconocimiento inicial de un activo intangible será cuando éste genere beneficios económicos futuros y los cuales sean esperados. Y también podrán ser medidos con fiabilidad. La información a revelar para esta sección nos indica que para cada clase de activo intangible deberá requerirse información sobre la vida útil o las tasas y métodos de amortización, el importe en libros brutos, la partida o partidas en el estado de resultado integral y en el estado de resultados si se presenta.
De acuerdo a la sección 22, hablamos sobre lo que es el pasivo y patrimonio, y el alcance de esta norma nos da los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio, y trata de la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. Para clasificar si es un patrimonio o un pasivo, la entidad deberá determinar si, para patrimonio, es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos sus pasivos, y para un pasivo es aquella obligación que presenta la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una entidad reconocerá la emisión de acciones y de otros instrumentos de patrimonio, como patrimonio, cuando emita esos instrumentos, otra parte esté obligada a proporcionar efectivo o otro recurso de la entidad. La información a revelar en esta sección nos indica que si no es medido el valor razonable bajo costos establecidos, deberá requerirse esa información, deberá establecerse y revelarse esa información para la cual nosotros hemos medido ese valor razonable. Muchas gracias, compañeros. Esta ha sido nuestra presentación. Buenas noches.